calcularemos la carga formal del átomo de carbono y de nitrógeno en la estructura del ion cianuro, que es la que se muestra en pantalla. Para eso debemos recordar la ecuación para calcular la carga formal. Y esta ecuación lo que nos dice es que la carga formal es igual a los electrones de valencia del átomo menos los electrones del átomo en la molécula equitativamente repartidos. Esto último lo que quiere decir es lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, en una estructura de Lewis un átomo X y ese átomo X tiene pares electrónicos no enlazantes, entonces estos pares electrónicos le pertenecen a este átomo X. Ahora bien, si X, por ejemplo, está enlazado a un átomo Y, entonces lo que nos quiere decir esta frase es que en el caso de este enlace, que está formado por dos electrones, como todo enlace covalente, entonces que un electrón le pertenece a X y otro electrón le pertenece al átomo Y. Es decir, a eso es a lo que me refiero cuando digo equitativamente repartidos. Muy bien, sabiendo eso, entonces vamos a calcular la carga formal del átomo de carbono en la estructura que ven en pantalla. Entonces, sabemos que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia y a esto tengo que restarle los electrones que le pertenecen al carbono en la molécula, equitativamente repartidos. Entonces, nosotros vemos aquí en la estructura que el carbono tiene un par electrónico no enlazante, es decir, esos electrones le pertenecen al átomo de carbono. Entonces voy a ponerlos aquí, ¿verdad? 2 más. ¿Y qué pasa con el enlace? Bueno, en el caso del enlace, que es un enlace triple, sabemos que ahí hay 6 electrones. Entonces, la mitad de los electrones le pertenecen al carbono y la otra mitad le pertenecen al nitrógeno. Entonces, como tenemos 3 enlaces, entonces tendríamos 3 electrones que le pertenecen al carbono. Esto es lo mismo que decir entonces 4 menos 5 y esto nos va a dar una carga formal de 1 menos. Recordemos que en las cargas formales primero escribimos el número y después el signo de la carga, a diferencia de los números de oxidación. En los números de oxidación primero escribimos el signo de la carga y después el número. Muy bien, y en el caso del nitrógeno, pues aplicamos las mismas reglas. En el caso del nitrógeno sabemos que tiene 5 electrones de valencia menos, ¿y cuántos electrones en la molécula le pertenecen al nitrógeno? Pues le pertenecerían estos 2 electrones y un electrón por cada uno de los enlaces. Entonces aquí tendríamos un electrón, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro electrón. Entonces en total serían 5 electrones que tiene el nitrógeno en la molécula. Muy bien, entonces el cálculo nos quedaría 5 menos 5, eso es igual a 0. Y esa sería la carga formal del nitrógeno en esa molécula. A veces las cargas formales se representan en la misma estructura de Lewis. Por ejemplo, en esta estructura del cianuro yo puedo escribir sobre el carbono, ¿verdad?, un signo menos, de esa forma, diciendo que el carbono tiene una carga formal de 1 menos. Muchas gracias.